bendiga a todos mis hermanos. Quisiéramos hablar un momento acerca sobre el tema ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y para entender lo que es este tema, tenemos que principalmente entender qué significa la palabra bautismo, porque la palabra bautismo viene de una palabra que significa sumergir. Bautismo es lo mismo que sumergir. Ahora, no en todos los contextos de la Biblia, no en todos los contextos que nosotros leemos en la Escritura que dice bautismo va a significar lo mismo. Es ahí donde hay un poco de error a quererle darle la misma interpretación a la palabra bautismo en sus amplios contextos. Por ejemplo, Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12, versículo 50, menciona lo que es la palabra bautismo. Y la palabra dice así, Lucas 12:50: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Luego también nosotros vamos a ver la misma palabra bautismo y la vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y dice de esta manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si usted se fija, tanto en Lucas capítulo 12, versículo 50, y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, encontramos la palabra bautismo, pero no significa lo mismo en sus dos contextos. Ese es el error que cometemos, porque le queremos dar a la palabra bautismo el mismo significado en sus amplios contextos. Y como punto número 2, para entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que entender los propósitos de cada bautismo, porque la Biblia menciona diferentes tipos de bautismos y tenemos que entender el propósito de cada uno de ellos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que fuimos bautizados, y menciona allí que fuimos bautizados para que el Espíritu Santo nos introdujera en el cuerpo de Cristo, para que nosotros fuésemos parte del cuerpo de Cristo, entráramos al reino de los cielos y fuéramos ahora parte del cuerpo del Cristo de la gloria. Entonces, si usted se fija, el propósito o el objetivo de este bautismo es meternos al cuerpo de Cristo Jesús. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento. Entonces, lo que me está hablando este bautismo es del nuevo nacimiento. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay denominaciones que 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, lo interpretan de una manera muy denominacional, al punto de decir, este bautismo está hablando del bautismo del Espíritu Santo, así que ya no pidamos más. Nosotros fuimos bautizados, y como fuimos bautizados, ya no hay que pedir más bautismo. Fuimos introducidos al cuerpo de Cristo Jesús. Y eso es cierto, eso tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque a través de la regeneración, del nuevo nacimiento, a través de ese bautismo que habla Corintios, fuimos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pero la Biblia habla de otros bautismos. Por ejemplo, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 dice lo que es el versículo 19 y versículo 20, unos versículos muy conocidos en la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, si usted se fija otra vez, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de este bautismo? Porque este bautismo no es el mismo, este es diferente. Este es el bautismo en agua, y este bautismo en agua es aquel bautismo que nosotros testificamos. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de uno sumergirse en las aguas, pasar las aguas? Es testificar públicamente mi fe.
es un acto simbólico, un acto simbólico de ser sepultado y nacer una nueva vida. Estoy demostrando literalmente lo que ha pasado espiritualmente dentro de mí, porque espiritualmente yo morí al pecado y ahora vivo para Cristo. Entonces, lo mismo es en el bautismo en agua, trae la simbología, pero el objetivo del bautismo en agua no es quitar los pecados, no es la regeneración, no es el poder, no es nada de eso. El objetivo de este bautismo de Mateo 28, 19 y 20, que habla la palabra del Señor, es testificar públicamente que ahora yo pertenezco a la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, si usted se fija, cada bautismo tiene su propósito. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, los versículos muy conocidos en la palabra del Señor acerca del bautismo del Espíritu Santo, usted se va a fijar que tiene su objetivo, usted se va a fijar que tiene su propósito. Y como Cristo es el mayor ejemplo, en Cristo se cumple esos propósitos, ese ejemplo, porque en todo nuestro caminar y andar, Cristo va a ser nuestro mayor ejemplo. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, eso mismo viene como recalcando lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Porque la palabra del Señor dice aquí, así de esta manera: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, y ahí menciona, de poder desde lo alto. Hechos dice: recibiréis poder. Lucas 24, 49 dice: quedaos hasta ser investidos de poder. Y la Biblia menciona en Mateo capítulo 3, capítulo 3, versículo 11, dice de esta manera: yo a la verdad os bautizo en agua, hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando que viene uno que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lucas dice: quedaos hasta ahí, hasta ser investidos de poder. Y Hechos 1:8 dice: van a recibir el poder, el Espíritu Santo, para ser testigos. Entonces, si usted se fija, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, si hablamos del bautismo de poder, el propósito es sernos o hacernos testigos, que nosotros podamos ser testigos. Y esta palabra testigo viene de una palabra griega que significa mártir. ¿Qué quiere dar a entender esto? Mire cómo la Biblia se junta toda. ¿Por qué? Porque esta palabra, ser testigos, viene de una palabra que es ser mártir. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo de Dios, el objetivo es hacernos testigos, hacernos mártires, hablar de Cristo con denuedo, con poder, con autoridad. Porque Jesús les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces, cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo de Dios, es porque esa persona testifica de Cristo con denuedo, con autoridad, y al punto tiene una valentía de que él es un mártir por el Evangelio. El Espíritu Santo le da la capacidad
de que su vida no le importe, sino que muera por el evangelio. Ahora, ¿cómo vemos esto en Cristo? En Cristo Jesús, si usted se fija, Cristo era divino, es divino y siempre será divino. Cristo Jesús pasó las aguas. Mateo capítulo 3, del 13 al 17, usted puede ver que Cristo pasó las aguas. Ahora, Lucas 12:50 y Mateo 20:21 está hablando de un bautismo. Y ya dijimos que bautismo viene de una palabra que significa sumergir. Y él dice: cuánto yo anhelo este bautismo, que los sumerjan ¿en qué? En una angustia, en un dolor, en una tristeza. Porque el contexto de Mateo 20:21, Jesús les dijo: ustedes van a participar de este bautismo, van a participar de esta inmersión. Dios los va a sumergir en angustia, en aflicción. Ahora, si usted se fija en Lucas capítulo 4, cuando la escritura habla acerca de que Jesús, del versículo 16 en adelante, cuando él tomó el libro del profeta Isaías, dice la escritura que él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si usted se fija, iniciando el capítulo 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego, cuando inicia su ministerio, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ¿para qué estaba el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Allí mismo lo dice Lucas 4:18, dice: por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si usted se fija, dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Para qué? Para llevar buenas nuevas. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo, su propósito es ese poder, esa unción para ser testigos, para declarar el evangelio, declarar a Cristo Jesús, hablar acerca de Cristo Jesús, el Mesías, el Rey, el reino de los cielos, con poder y autoridad, al punto que esa valentía la da el Espíritu Santo de dar nuestras vidas por el evangelio de Cristo Jesús. Que el Señor, hermanos, me les bendiga de una manera grande.